La noche en que la tormenta de nieve estuvo a punto de engullir Redwood Hollow, una viuda de 72 años se encontraba sola en una parada de autobús congelada, temblando. Su aliento se desvanecía y susurraba a la nieve que estaba lista para abandonar este mundo. Pero el destino le envió a alguien que nunca esperó, un joven oficial de policía que cargaba el dolor de una madre que perdió hace mucho tiempo, y un pastor alemán que se negó a pasar de largo ante un alma moribunda. Lo que ninguno de ellos sabía era que la mujer guardaba un secreto que podía destrozar el pueblo, exponer un crimen oculto y devolver a los tres la familia que habían perdido de diferentes maneras. Si usted cree que los corazones rotos aún pueden encontrar un hogar, esta historia le restaurará la fe. Redwood Hollow había sobrevivido a inviernos duros antes, pero esta noche el pueblo se sentía devorado por una tormenta mucho más antigua y furiosa de lo que la memoria podía recordar. La nieve se desataba sobre Minnesota como un océano blanco volcado, engullendo aceras, tejados y señales de tráfico. El viento aullaba a través de las estrechas calles bordeadas de pinos, doblando los semáforos y sacudiendo cada cristal lo suficientemente valiente para resistir. En la esquina de Maple Briar Road, bajo el débil resplandor de una farola parpadeante, se alzaba una marquesina de autobús, medio enterrada en la nieve. Dentro, acurrucada, diminuta contra el vidrio helado, se sentaba Evelyn Carter, de 72 años, viuda, costurera y, ahora, en contra de toda espera que alguna vez albergó, una persona sin hogar. Evelyn siempre había sido una mujer de aspecto apacible, de esas cuya dulzura provenía de años de bondad más que de debilidad. Su cuerpo era menudo, los hombros ligeramente encorvados por toda una vida inclinada sobre mesas de costura. Su piel, antes tersa, estaba ahora surcada de delicados pliegues que contaban la historia de la risa, la preocupación y la tranquila paciencia de alguien que rara vez se quejaba. Pero esta noche su rostro estaba pálido, casi gris, y su respiración surgía temblorosa y regular en el aire helado. Su cabello plateado, normalmente recogido en un moño pulcro, se había soltado con el viento, mechones flotando alrededor de su rostro como hilos de seda deshilachados. Vestía un vestido de lana descolorido y un delgado abrigo marrón tan pequeño que apenas le cubría los brazos. Ropa hecha para días suaves de otoño, no para la ventisca más brutal en una década. Sus botas estaban rotas en las costuras, empapadas, y sus manos enguantadas tiritaban sin control. En su regazo, apretado contra el pecho, había un pequeño bolso de lona. Dentro estaban los últimos fragmentos que le quedaban de su vida. Una fotografía del día de su boda, ligeramente arrugada por los bordes. El viejo reloj de bolsillo de Henry, que ya no hacía tic-tac. Y una bufanda de la marina que ella le había tejido, el último regalo que hizo antes de que él muriera. Henry Carter, su marido de 21 años, 6 meses desde su partida, 6 meses de dolor que le oprimían las costillas como una piedra fría. Y ahora, el hijo de él, Mason Briggs, se había asegurado de que no le quedara nada. Mason tenía 38 años, era alto y bien parecido, aunque su rostro anguloso y estrecho siempre vestía la expresión de un hombre que olía algo desagradable. Su cabello rubio estaba cortado nítidamente a un lado, y sus ojos azul hielo carecían de profundidad, calidez o compasión, solo cálculo. Vestía abrigos de carbón impecables y guantes más caros que cualquier cosa que Evelyn hubiera poseído. Y se portaba con la rígida arrogancia de alguien convencido de ser más inteligente que todos los demás en la sala. Al crecer sin un hogar estable, rebotando entre una madre negligente y una serie de tutores temporales, Mason había desarrollado un instinto de supervivencia que se había retorcido hasta convertirse en codicia. Creía en la propiedad, el poder y la ventaja, nunca en el afecto, nunca en la familia. Su padre, Henry, había intentado suavizarlo, pero Mason nunca le había perdonado que se volviera a casar, y mucho menos con Evelyn.
Cuando Henry murió, de repente, demasiado de repente, Mason llegó a la mañana siguiente con documentos que Evelyn nunca había visto, alegando que Henry le había transferido la propiedad de la casa y las cuentas poco antes de su muerte. Evelyn recordó la forma en que los labios de Mason se fruncieron en una imitación de simpatía mientras colocaba los papeles en sus manos temblorosas. «No es nada personal», dijo, aunque cada sílaba destilaba superioridad. «Eres mayor, Evelyn. Deberías estar en un lugar seguro, un asilo de ancianos, quizás». Evelyn había negado con la cabeza tan violentamente que su moño se deshizo. «No volveré allí», susurró, porque Evelyn guardaba un secreto que muy pocos conocían. Mucho antes de conocer a Henry, había pasado meses atrapada en un asilo que anunciaba compasión, pero ofrecía crueldad. Las enfermeras la ignoraban, se burlaban de sus pasos lentos, a veces le negaban las comidas si no podía moverse lo suficientemente rápido. La humillación casi le había roto el espíritu. Ella había jurado, en silencio, que preferiría morir en una tormenta de nieve antes que volver. Mason, desinteresado en su pasado o sus miedos, solo se encogió de hombros. «Entonces tendrá que irse hoy. La casa ya no es suya». Sin ira, sin dudar, solo la fría precisión de un hombre firmando una transacción. Al anochecer, ella estaba parada afuera de la casa que compartió con Henry, mirando a Mason cerrar la puerta detrás de ella, excluyendo sus recuerdos como si fueran polvo. Ahora estaba sentada sola en medio de una tormenta. Una ráfaga de viento se coló en la marquesina del autobús, golpeando el marco de metal con un estrépito violento. Evelyn jadeó, apretándose más el abrigo, pero no sirvió de nada. La nieve se colaba bajo la tela, como dedos helados. El frío ya no estaba solo a su alrededor, estaba dentro de sus huesos. Su respiración se volvió superficial, su visión se difuminó en los bordes. Apretó la frente contra el cristal frío. «No tengo a dónde ir», murmuró. Sus palabras desaparecieron en la tormenta. Un fuerte temblor recorrió su cuerpo. Estaba perdiendo calor demasiado rápido. Conocía las señales, confusión, agotamiento, la engañosa calidez que comenzaba a invadir sus extremidades. Una calidez peligrosa. «Quizás esto sea mejor», susurró, las lágrimas congelándose en sus mejillas. «Quizás, Henry, ya voy». Su mente regresó a la última noche de vida de Henry. No se lo había dicho a nadie, especialmente a Mason, pero algo había estado mal. Henry se había quejado de un sabor extraño en su bebida. Sus manos temblaron de forma antinatural, y más tarde, cuando Evelyn recogió el vaso, había un residuo, débil, químico y amargo. Recordó a Mason irrumpiendo momentos después, sobresaltándola, insistiendo en limpiar la cocina para que ella pudiera descansar. Él le había quitado el vaso de la mano antes de que pudiera decir nada. Ella había intuido algo terrible bajo su voz tranquila, pero el dolor la cegó. El miedo la silenció, y pronto Henry se había ido, y Mason lo reclamaba todo. Otra ráfaga de viento sacudió la marquesina. Evelyn abrazó su bolso con más fuerza. Sus piernas hormigueaban dolorosamente. Pronto dejaría de sentirlas por completo. «Por favor», susurró a nadie, «solo déjame dormir». La tormenta aullaba como una cosa antigua que lamentaba a los vivos. La nieve se espesó, apilándose alrededor de sus botas. El mundo se atenuó, la débil farola parpadeando como una vela a punto de morir. La soledad era insoportable. El frío era implacable, y el agotamiento la arrastraba como una marea. Bajó la cabeza sobre su bolso, sus párpados cerrándose. No sabía qué, en algún lugar de la distancia, el motor de un coche patrulla zumbaba débilmente a través de la tormenta. No sabía que esta noche no era la noche en que moriría. Solo conocía el frío, y el frío estaba ganando la batalla. La tormenta no había amainado cuando el oficial Tyler Hayes, de 34 años, conducía lentamente su todoterreno policial por Maple Briar Road. La nieve golpeaba el parabrisas en densas olas, obligándolo a inclinarse hacia adelante para ver incluso a unos pocos metros. Las calles de Redwood Hollow estaban casi desiertas.
Solo la luz ocasional de un porche brillaba a través del torbellino blanco, y el pueblo entero parecía temblar bajo el peso de la furia invernal. Tyler era un hombre alto, de hombros anchos, con una presencia tranquila y firme. Su cabello castaño oscuro, cortado para el servicio, llevaba una tenue racha de plata cerca de la sien, una marca temprana de preocupación más que de edad. Sus ojos, gris tormenta y hundidos bajo cejas definidas, a menudo contenían una especie de tristeza de la que nunca hablaba. A pesar de su postura disciplinada y su voz serena, había una persistente ternura en él. El eco de un niño que una vez lloró hasta dormirse tras perder a su madre demasiado joven. Su muerte, repentina y sin sentido, había resquebrajado algo dentro de él, y aunque los años construyeron muros sobre esa herida, nada había llenado por completo el vacío que ella dejó. En el asiento del pasajero viajaba Rocky, su compañero pastor alemán de 5 años. Rocky tenía un físico atlético y poderoso, un pelaje lustroso negro y canela y unos ojos ámbar afilados que escudriñaban las calles ciegas por la nieve con una concentración inquebrantable. Como K9, estaba entrenado para la búsqueda, la detección y la protección. Pero más allá del entrenamiento, Rocky poseía una intuición natural en la que Tyler confiaba más que en la mayoría de las personas. Era leal, disciplinado y extraordinariamente perceptivo de la emoción humana. Sin embargo, no era suave con los extraños. Los instintos protectores de Rocky le hacían desconfiar de cualquiera que no conociera ya. Pero esta noche, algo tiró de la atención de Rocky. Mientras el todoterreno doblaba una curva, Rocky se puso rígido de repente, con las orejas erguidas. Se inclinó hacia adelante, sus fosas nasales dilatadas, empañando la ventana con su respiración acelerada. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Tyler, reduciendo la velocidad del vehículo. Rocky soltó un suave gemido, luego un ladrido más agudo. Alerta, insistente. Tyler siguió la mirada de Rocky a través de la nieve arremolinada, y su aliento se cortó. Iluminada por la débil luz parpadeante de la farola, estaba la marquesina del autobús, y dentro, una forma pequeña y encorvada permanecía inmóvil, como un bulto de tela desechado, casi devorado por la tormenta. El pulso de Tyler se aceleró. «Espera», murmuró, girando bruscamente hacia el bordillo. El todoterreno patinó ligeramente antes de agarrarse a la carretera helada. Tyler abrió la puerta de golpe, el viento la cerró de nuevo y luchó por abrirse paso a través de la ventisca. El frío lo golpeó con violencia, quemándole las mejillas y escociéndole los ojos. Levantó un brazo para protegerse el rostro mientras avanzaba pesadamente. Rocky salió del vehículo detrás de él, agachado y alerta, pero no agresivo. La nieve se acumulaba en su pelaje mientras llegaba primero al refugio. Cuando Tyler entró, su corazón se encogió. La anciana, frágil, pálida, temblorosa, estaba desplomada con su bolso de lona. Aferrado al pecho, se había formado escarcha en sus pestañas. Sus labios agrietados y azulados se entreabrían con respiraciones superficiales. Su abrigo y vestido estaban empapados, la delgada tela pegada a sus brazos como papel helado. Rocky se acercó a ella lentamente, con la cola baja, la cabeza ligeramente inclinada, como si percibiera su fragilidad. Dejó escapar un suave gruñido, no una advertencia, sino una tierna llamada. Los párpados de la mujer se agitaron. Tyler se arrodilló a su lado. «Señora, ¿puede oírme?». Su voz era el susurro más débil. «Tanto frío». Tyler presionó 2 dedos ligeramente sobre su cuello. Su pulso era débil, inestable. «Está cerca de la hipotermia», dijo suavemente. «Necesitamos abrigarla de inmediato». Sus ojos se abrieron por completo, mirándolo con una mezcla de confusión y resignación. Eran de un azul pálido, nublados por el agotamiento, pero conservaban el rastro de alguien que una vez había vivido con gran ternura. Intentó ayudarla a sentarse, pero ella se estremeció al moverse. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Tyler. «Evelyn», murmuró. «Evelyn, soy el oficial Tyler Hayes. Él es Rocky. Estamos aquí para ayudarla». Su mirada se dirigió a Rocky, que se había sentado a su lado, dándole un suave codazo en la rodilla con el hocico. La postura del perro sorprendió a Tyler.
Rocky raramente estaba tan tranquilo con extraños, especialmente en condiciones estresantes. Ella levantó una mano temblorosa, rozando el pelaje de Rocky. Sus dedos se hundieron en el calor. «Es dulce», susurró casi con incredulidad. Tyler exhaló lentamente. Algo en la reacción de Rocky le dijo que no se trataba solo de otra revisión de bienestar. El perro percibió algo humano en su dolor, algo profundo. «Evelyn, ¿qué hace aquí sola en esta tormenta?», preguntó Tyler suavemente. Su cabeza cayó como si fuera demasiado pesada para sostenerla. Durante un largo momento no respondió. Luego, con una voz tan suave como la nieve que cae, dijo: «No sabía a dónde más ir». El pecho de Tyler se tensó. Conocía ese tono. Lo había escuchado de fugitivos asustados, cónyuges maltratados, ancianos abandonados. Era la voz de alguien que había sido expulsado de su propia vida. «¿Tiene familia cerca?», preguntó. «No». Una pausa. Luego la verdad, agrietándose a través de su aliento. «No me queda ningún lugar». Tyler se tragó el dolor que le subía por la garganta. «Bueno, no se va a quedar aquí. Hace un frío helador. Podría haber muerto». Ella dio un asentimiento cansado, casi invisible. «Pensé que quizás sería más fácil». Esas palabras golpearon a Tyler como un puñetazo. Le vinieron a la mente recuerdos de su madre pálida en la cama del hospital, de él a los 9 años, agarrando su mano fría, rogándole que no se fuera. Esa impotencia era algo que nunca olvidó. «No», dijo con firmeza, su voz inesperadamente ronca. «No está sola, no esta noche». Con suavidad, levantó su brazo para rodear su hombro. Ella se estremeció de nuevo, pero no se resistió mientras él la guiaba. Rocky rodeó protectoramente, manteniéndose cerca como si la protegiera de la propia tormenta. La nieve se arremolinó en el refugio, mientras Tyler la conducía hacia el todoterreno. El viento rugía, casi derribándolos. Evelyn tropezó y Rocky inmediatamente se presionó contra su pierna, estabilizándola con toda la fuerza de su cuerpo. Ella dejó escapar un pequeño jadeo y lo miró con gratitud desconcertada. Incluso a través de su dolor, parecía asombrada de que el perro entendiera su debilidad y respondiera con un apoyo tan cuidadoso. Cuando llegaron al todoterreno, Tyler abrió la puerta del pasajero y la ayudó a entrar. El calefactor lanzó aire caliente, empañando las ventanas al instante. Él la abrochó suavemente, ajustando el cinturón para que no le cortara el delgado abrigo. Mientras se preparaba para cerrar la puerta, su frágil mano agarró su manga. «¿Por qué? ¿Por qué me está ayudando?», preguntó. No había sospecha en su voz, solo una incredulidad cansada de que alguien se molestara. Tyler dudó, la tormenta arremolinándose a su alrededor como una cortina. Se encontró con su mirada. «Porque nadie debería sufrir solo», dijo en voz baja. «No si puedo evitarlo». Su mano se deslizó de vuelta a su regazo, temblando no por el frío ahora, sino por la emoción. Rocky saltó al asiento trasero, colocándose directamente detrás de Evelyn, como si se negara a permitir que le pasara nada. Apoyó la cabeza en la consola, observándola con ojos llenos de algo que Tyler rara vez veía en él. Una gentil protección nacida no del entrenamiento, sino del instinto. Tyler se subió al asiento del conductor, encendió el motor y volvió a mirar a Evelyn. Sus párpados caían pesadamente. «Manténgase despierta», dijo. «Pronto estará abrigada». Ella asintió débilmente, sus ojos parpadeando. «Ya no sé a dónde ir», susurró. Las manos de Tyler se apretaron alrededor del volante. Aún no conocía su historia, pero podía sentir el peso de ella presionando en el pequeño espacio entre ellos. «Está bien», dijo suavemente. «Por ahora, solo quédese con nosotros». Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro del todoterreno, una frágil calidez comenzaba a formarse. Del tipo que no solo provenía de las rejillas de ventilación, sino de la más pequeña chispa de conexión humana reavivada en una noche helada. Rocky levantó la cabeza y presionó suavemente su hocico contra el hombro de Evelyn.
En lugar de encogerse, ella cerró los ojos y dejó caer una lágrima silenciosa. Por primera vez en horas, quizás días, ya no se sintió invisible. Y aunque ninguno de ellos lo sabía aún, esta noche, esta tormenta, este encuentro, este vínculo improbable, estaba a punto de cambiar todas sus vidas. El viaje a través de la ventisca fue lento y tenso, el tipo de avance traicionero que hacía que los neumáticos gimieran bajo capas de hielo. Dentro del todoterreno, el calefactor zumbaba constantemente, llenando la cabina de aire cálido mientras Evelyn se recostaba en el asiento, su respiración todavía frágil, pero ya no desvaneciéndose. Rocky mantuvo su cabeza cerca de su hombro, dándole un codazo ocasional en el brazo cuando sus ojos se cerraban, como si le recordara que el sueño aún no era seguro. Tyler la miraba a través del espejo retrovisor cada pocos segundos, atento a cualquier signo de alerta. Había visto a la hipotermia robar a la gente antes y no iba a permitir que se la llevara a ella. Cuando el hospital apareció a la vista, su aparcamiento desbordado de automovilistas varados y camillas de emergencia, Tyler maldijo en voz baja. El equipo de crisis invernal ya estaba desplegado. La entrada principal estaba bloqueada por una hilera de residentes temblorosos envueltos en mantas. Una enfermera atareada y con exceso de trabajo estaba cerca de la puerta, rechazando a los pacientes no críticos. Era una mujer baja, de cara redonda y pelo trenzado. Su placa de identificación decía, enfermera Daria Hall. Su tono era firme, pero amable, y el agotamiento en sus ojos le dijo a Tyler que había estado afuera demasiado tiempo. Daria se acercó a su todoterreno mientras él bajaba la ventanilla. El viento azotaba su uniforme beige y su voz ronca apenas se elevaba por encima de la tormenta. Oficial Hayes, lo siento, estamos al límite de nuestra capacidad. A menos que sea una amenaza para la vida, no podemos aceptar a nadie más. Ni siquiera nos quedan camas en los pasillos. Tyler odió la respuesta, pero lo entendió. El hospital de Redwood Hollow, pequeño incluso en buen tiempo, se había convertido en un bote salvavidas desbordado por la ventisca. Miró a Evelyn, su frágil cuerpo temblando bajo la manta. «Está bien», respondió. «Yo me encargaré de ella». Daria le dedicó una mirada de agradecimiento. Ella sabía que él hablaba en serio. «Tenga cuidado ahí fuera y manténgala abrigada. Esa tormenta se está llevando a la gente más rápido de lo que podemos tratarlos». Con un asentimiento, Tyler se alejó de la abarrotada entrada. La carretera forestal a su casa era casi invisible bajo la nieve acumulada, pero él navegó por la memoria. Tyler vivía en una modesta cabaña de cedro en el extremo norte de Redwood Hollow, rodeada de altos pinos que gemían bajo la tormenta. La cabaña era resistente, cálida y estaba escasamente amueblada, un lugar construido más para la función que para la comodidad. Tyler no había decorado mucho desde que se mudó. Las paredes solo tenían unas pocas fotografías enfrancadas de montañas, recordatorios silencios de la naturaleza salvaje que le gustaba recorrer con Rocky. Sin fotos familiares, sin toques suaves, nada que sugiriera que una madre alguna vez sostuvo su mano allí. Mientras ayudaba a Evelyn a salir del todoterreno y la guiaba hacia el porche de madera, ella se detuvo, mirando la cabaña con una extraña mezcla de alivio e incredulidad. «Usted vive aquí», susurró. Tyler sonrió débilmente. «Solo Rocky y yo. Es seguro y cálido». En el interior, la cabaña se llenó instantáneamente con el aroma del pino y el bajo zumbido de una chimenea que Tyler mantenía encendida casi constantemente en invierno. Rocky trotó hacia el hogar, sacudiéndose la nieve y moviendo la cola como si le diera la bienvenida a Evelyn personalmente. Tyler la acomodó en el sofá, envolviendo una gruesa manta de lana alrededor de sus hombros. «Le haré un poco de té», dijo, pero ella le tocó el brazo suavemente. «Permítame hacer algo para ayudar», insistió Evelyn, su voz todavía débil, pero más firme. «No quiero solo recibir y recibir». «Se está recuperando», dijo Tyler, reacio. «No debería estar de pie». Pero la mirada de Evelyn, suave, maternal, determinada, le recordó a una mujer que una vez conoció, una cuya calidez había perdido demasiado pronto. Ella se puso de pie, a pesar del temblor en sus piernas, y le dedicó una pequeña sonrisa.
Cocinar calienta el alma, oficial Hayes. Déjeme intentarlo. Tyler dudó, luego asintió. En su cocina, pequeña y sencilla, Evelyn se movía con una especie de gracia tranquila. Sus manos, aunque temblaban ligeramente, sabían lo que hacían. Abrió los armarios con suavidad, examinando su contenido con la curiosa avispada de alguien que no había cocinado en una cocina familiar durante mucho tiempo. Tyler le pasó ingredientes, caldo, patatas, zanahorias, y ella trabajó con movimientos lentos pero decididos. Él observaba desde el umbral, su pecho se tensaba inesperadamente. Parecía que alguien estaba volviendo a llenar una casa de vida. Cuando la sopa hirvió a fuego lento, Evelyn se sentó a descansar. Rocky se instaló inmediatamente junto a sus pies, apoyando su enorme cabeza en sus pantuflas. Ella se rió suavemente, un sonido cálido, ahogado demasiado tiempo por el frío. «¿Le agrada?», dijo Tyler. «No estoy seguro de por qué», respondió ella, cepillando el pelaje de Rocky con dedos delicados. «Los animales a veces perciben cosas que la gente no». Tyler asintió, observando cómo el vínculo se formaba tan naturalmente como la respiración. Los ojos de Evelyn se agudizaron brevemente. Estudió una fotografía enmarcada en el estante. Un mirador de montaña donde un Tyler mucho más joven, quizás de poco más de 20 años, se arrodillaba junto a su primer compañero canino. «Ha vivido solo mucho tiempo», dijo suavemente. Tyler se puso rígido, pero no lo negó. «Así es más fácil». «Eso es lo que dice la gente cuando ha sido herida», murmuró Evelyn. Su garganta se apretó, pero antes de que pudiera responder, ella continuó, esta vez sobre sí misma. «No siempre estuve sola. Cuando Henry estaba vivo, la casa se sentía llena, no grande, no elegante, solo cálida». Tyler observó cómo su rostro cambiaba, sus rasgos se tensaban con el dolor, pero sin derrumbarse. Más bien como alguien que se prepara para un dolor que ha llevado muchos años. «Murió de repente», continuó, «demasiado de repente. Y nunca creí que fuera natural». Tyler se acercó. «¿Qué quiere decir?». Ella dudó, sus dedos se curvaron en la manta. «Hubo señales, pequeñas cosas que no quise admitir, pero vi la mirada en los ojos de Mason cuando Henry se derrumbó. No era pena, era otra cosa». «¿Mason?», repitió Tyler. «Mi hijastro», susurró. «Nunca quiso que estuviera allí. Cuando Henry murió, se llevó todo, cada cuenta, cada parte de nuestro hogar. Ni siquiera tuve tiempo de recoger mis cosas». La ira brilló a través de Tyler, pero mantuvo la voz serena. «¿Lo denunció alguna vez?». Evelyn negó con la cabeza. «¿Quién creería a una anciana afligida? Y tuve miedo de empeorar las cosas». Rocky le dio un codazo en la mano de nuevo, percibiendo su angustia. Tyler se agachó frente a ella. Nadie debería tratarla así. Se merecía algo mejor. Ella le sostuvo la mirada, y en ese instante algo pasó entre ellos. No familiaridad, no obligación, sino reconocimiento, como si fueran dos personas paradas en inviernos diferentes, pero compartiendo el mismo frío. Tyler se aclaró la garganta y revisó la olla. La sopa estaba lista. La sirvió en un tazón y se lo llevó, pero Evelyn insistió en que él también tomara un tazón. Se sentaron juntos en la pequeña mesa de madera. Evelyn frágil, pero sonriendo débilmente. Tyler callado y sin estar seguro de por qué su pecho se sentía más cálido que el fuego. Y Rocky, que mantuvo su cabeza en el regazo de ella, como si la protegiera de las sombras de su pasado. Cuando terminaron, Evelyn miró alrededor de la cabaña. Los estantes, las fotografías de la naturaleza enframadas, los muebles resistentes construidos por un hombre que prefería la soledad a la compañía, y dijo algo inesperado, hablado con una voz suave que temblaba de gratitud. «No me sentía segura desde hace mucho tiempo. Gracias, Tyler». Él tragó saliva, asintiendo ligeramente. «De nada, Evelyn. Puede descansar aquí esta noche». Afuera, la ventisca seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, algo suave comenzó a descongelarse. No el clima, no el mundo, sino un rincón de dos corazones solitarios que habían pasado años creyendo que la calidez solo se encontraba en los recuerdos.
Rocky le dio un codazo a Evelyn en la mano una vez más, y con los dedos enterrados en su pelaje, ella susurró: «Buen chico, gracias por encontrarme». Ni Rocky ni Tyler respondieron, pero ambos entendieron el peso de esas palabras. La tormenta se calmó por la mañana, dejando Redwood Hollow sofocado bajo una espesa quietud blanca. Tyler salió de la cabaña, crujiendo sobre la nieve para despejar un camino desde el porche. El cielo era un gris apagado, colgando bajo y pesado como una carga que el pueblo no podía sacudirse. Dentro, el fuego seguía crepitando, su resplandor se derramaba por la sala de estar, donde Evelyn estaba sentada, envuelta en una manta, y Rocky yacía protectoramente cerca de sus piernas. Evelyn parecía más fuerte que la noche anterior, aunque una sombra persistía detrás de sus ojos, una sombra moldeada por recuerdos que no se había atrevido a expresar en años. Tyler le trajo una taza de té de manzanilla caliente y se sentó frente a ella. Dijo algo ayer, comenzó suavemente, sobre la muerte de Henry y que no le parecía natural. Evelyn asintió lentamente, sus dedos apretándose alrededor de la taza. No quería decirlo en voz alta, ni siquiera para mí, pero él no se fue sin más, no de la manera que Mason afirmó. Tyler se inclinó hacia adelante. «Dígame lo que recuerda». Ella buscó en su bolso de lona, hurgando entre los pocos artefactos restantes de su vida. Finalmente, sacó un pequeño medallón empañado. Era plateado, de forma ovalada, grabado con 2 hojas entrelazadas. Cuando lo abrió, el interior estaba vacío. «Esto», susurró, «lo dejó en la mesita de noche la noche que murió». Fue extraño, porque Henry siempre guardaba una pequeña foto mía dentro. Pero esa noche estaba vacío, como si hubiera querido esconder algo allí. Algo lo suficientemente pequeño como para caber, algo importante. Tyler estudió el medallón. Estaba rayado por dentro, como si algo diminuto hubiera sido forzado a entrar o salir. «Nunca tuvo tiempo de decírmelo», continuó Evelyn, con la voz temblorosa. «Pero por la forma en que me miró esa noche, estaba tratando de advertirme. Dijo mi nombre, extendió la mano hacia la mía. Y luego, tragó saliva con dificultad, parpadeando para contener las lágrimas. Mason se apresuró a entrar antes de que pudiera preguntarle a Henry qué quería decir. Agarró el vaso de agua de la mesita de noche y se lo llevó, insistiendo en que él limpiaría. «¿Y usted cree?» «Creo que Henry fue envenenado», susurró, y Mason sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tyler sintió un nudo frío apretarse en su pecho. Había escuchado historias de hijos peleando por herencias, pero había algo singularmente cruel en la forma en que Evelyn describió los momentos finales de Henry, empapados de miedo, truncados por el silencio. Rocky se sentó, con las orejas erguidas, como si entendiera la tensión. Tyler se puso de pie y agarró su abrigo. «Evelyn, tengo que comprobar algo. Rocky y yo iremos a su antigua casa». Hizo una pausa, suavizando su voz. «No la dejaré sola por mucho tiempo». Ella le dedicó una sonrisa temblorosa. «Confío en usted. Solo tenga cuidado. Si Mason realmente hizo esto, no querrá que nadie descubra la verdad». Tyler asintió abrochándose la chaqueta. «Rocky, vámonos». Rocky corrió hacia la puerta, con la cola rígida, la postura alerta. Evelyn los vio irse con una mezcla de miedo y esperanza. Miedo a lo que pudieran encontrar y esperanza de que alguien por fin la creyera. La casa Carter se alzaba en Willow Rest Lane, una calle tranquila bordeada de viejos arces cuyas ramas se doblaban bajo el peso de la nieve fresca. Henry y Evelyn habían cuidado un jardín allí, tulipanes en primavera, hortensias en verano. Ahora el lugar parecía sin vida. Las cortinas estaban corridas, el camino de entrada cubierto de nieve intacta. Solo las débiles huellas que iban del garage a la puerta trasera mostraban actividad reciente. Tyler se acercó con cautela, llamando primero. Nadie respondió, así que caminó alrededor del patio lateral, donde Rocky se detuvo, con la nariz temblando. El perro olfateó profundamente, la cola bajando en un lento movimiento. Reconoció este olor. Alguien nervioso,
alguien tratando de ocultar algo. «Tranquilo», susurró Tyler. Se detuvieron en la puerta trasera. La cerradura era nueva. Mason la había reemplazado. Tyler se arrodilló, estudiando el marco. Había rasguños a lo largo del borde, como si alguien lo hubiera asegurado a toda prisa. Rocky gruñó suavemente, luego empujó su nariz hacia el patio, deteniéndose en una ventana lateral. Tyler se asomó al interior. La sala de estar era un desastre, no del tipo provocado por el dolor, sino por una búsqueda frenética. Cajones abiertos, papeles esparcidos, una alfombra enrollada a mitad de camino, como si alguien hubiera estado destrozando el lugar, buscando algo. Tyler exhaló. Definitivamente no estamos imaginando cosas. Usando su llave de anteriores controles de bienestar, entró por la puerta de la cocina. El interior olía débilmente a lejía, un fuerte escozor químico que se adhería al aire y hacía arder la parte posterior de su garganta. Las orejas de Rocky se aplanaron. Olfateó el suelo de la cocina, luego el mostrador, moviéndose con determinación precisa. Se detuvo en el fregadero y soltó un ladrido bajo. «Déjame adivinar», murmuró Tyler, abriendo el armario de debajo. «Suministros de limpieza». Encontró una botella casi vacía de un limpiador de fuerza industrial. Su fuerte hedor explicaba el olor persistente, pero algo no cuadraba. Mason no era del tipo de persona que limpiaba. Evelyn había dicho que apenas movía un dedo en la casa, y este limpiador en particular no era uno que Evelyn comprara. «Alguien usó esto recientemente», susurró Tyler. Rocky ladró de nuevo, girándose hacia la chimenea. Tyler lo siguió, caminando por la sala de estar, cubierta de pruebas de desesperación. La chimenea era grande, construida en piedra, con una pantalla de latón ligeramente entreabierta. El cuerpo de Rocky se puso rígido, la nariz pegada a la pila de leña. Luego golpeó con la pata un ladrillo suelto cerca de la base. Tyler se arrodilló. «¿Qué hueles?» Rocky golpeó de nuevo con la pata, más fuerte. Algo se agitó. Tyler sacó el ladrillo. Detrás había una estrecha cavidad lo suficientemente ancha para que cupiera una mano. Dentro, envuelto en tela, había un pequeño vial de vidrio. Lo sacó. La tela olía débilmente a amargo con un borde químico. El líquido del vial era incoloro, pero la etiqueta, despegada y descolorida, llevaba una sola palabra: Fostrin. No era un limpiador doméstico, era un pesticida prohibido hace años por causar insuficiencia cardíaca rápida, incluso en pequeñas dosis. El estómago de Tyler se revolvió. Antes de que pudiera moverse, una voz gritó desde la puerta principal. «Oficial Hayes, ¿es usted?» Tyler se tensó, pero reconoció la voz. Pertenecía a la señora Clara Weston, la anciana vecina que vivía al otro lado de la calle. La señora Weston era una mujer baja, de cabello plateado, de unos 70 años, con un aire maternal y un abrigo varias tallas demasiado grande. Rara vez salía de su casa en invierno, pero tenía la costumbre de observarlo todo a través de sus cortinas de encaje. Viuda de toda la vida, con 3 hijos adultos que rara vez la visitaban, Clara había llenado su soledad con chismes de barrio y magdalenas de arándanos caseras. Tyler salió al pasillo. «Señora Weston, ¿qué hace fuera con este clima?» Ella resopló, quitándose la nieve de los hombros, asegurándome de que no fuera un ladrón. Mason ha estado cerrando todas las puertas últimamente. Ese chico anda en algo. Tyler dudó. ¿Vio algo inusual la noche en que falleció Henry? Clara se cruzó de brazos, ofendida por la palabra inusual. «Veo todo inusual», dijo. «Pero sí, Mason salió de la casa a toda prisa alrededor de la medianoche. Tenía una mancha en el abrigo. Parecía disolvente derramado. Olía horrible también, como los productos químicos que usaba mi marido en sus días de fábrica». «¿En qué dirección se fue?» «Hacia el pueblo», dijo. «No regresó hasta la mañana». Tyler intercambió una mirada con Rocky. «Gracias, señora Weston. Esto ayuda mucho». Clara se inclinó más cerca, su voz se suavizó. «Siempre supe que Evelyn era una buena mujer. Se merecía algo mejor que lo que le hizo ese chico». Tyler asintió, guardando el vial en una bolsa de pruebas.
Ella tendrá justicia. Rocky ladró una vez en señal de acuerdo. Tyler se quedó en el centro de la sala de estar en ruinas. La nieve se colaba por la ventana que había entreabierto para tomar aire. La casa se sentía más fría que la tormenta exterior, no por el clima, sino por la verdad que resonaba entre sus paredes. Henry Carter no había muerto por casualidad, y Mason Briggs no era solo un hijo codicioso. Era algo mucho más peligroso. Tyler se giró hacia Rocky. «Volvamos con Evelyn». Rocky le dio un codazo en la pierna. «Listo». Dejaron atrás la casa Carter, sus secretos ya no ocultos. Para cuando Tyler y Rocky regresaron a la cabaña, el cielo exterior se había oscurecido hasta convertirse en un anochecer gris pizarra. La nieve ya no caía en olas feroces, sino que flotaba constantemente, en silencio, como ceniza de un fuego que lo había consumido todo a su paso. Dentro de la cabaña, el calor envolvió a Evelyn mientras estaba sentada cerca de la chimenea, tejiendo una fila suelta en una bufanda que había comenzado hace años. Sus manos temblaban, pero el ritmo familiar estabilizaba su respiración. Levantó la vista en el momento en que se abrió la puerta. Tyler se sacudió la nieve y entró, su expresión una mezcla de descubrimiento sombrío y preocupación contenida. Rocky trotó detrás de él, rozando las piernas de Evelyn, como para prepararla para lo que venía. ¿Encontraste algo?, susurró, leyendo su rostro antes de que él hablara. Tyler se sentó frente a ella, apoyando los guantes en la mesa. «Sí, y necesito contarte todo». Pero antes de que pudiera empezar, su teléfono vibró. Era la doctora Elaine Mercer, la toxicóloga forense del condado. La doctora Mercer era una mujer de unos 50 años, de cabello plateado y corto recogido en un moño pulcro, y un par de gafas de color azul oscuro posadas en su nariz. Conocida por su precisión y su comportamiento sin rodeos, se había forjado una reputación por resolver casos que otros pasaban por alto. Su voz, cuando hablaba, siempre transmitía una calma clínica nacida de décadas lidiando con la muerte. Tyler respondió, «Merck, ¿algún resultado?» Su respuesta fue inmediata. «Sí, y será mejor que te sientes». Tyler intercambió una mirada con Evelyn, pero permaneció de pie. «El vial que enviaste», continuó Mercer, «contiene fostrin. Es un pesticida organofosforado prohibido hace años. Incluso cantidades mínimas pueden causar insuficiencia respiratoria rápida. Y los marcadores químicos, los metabolitos, que encontramos dentro del vial, coinciden con los que figuran en el informe de toxicología de la autopsia de Henry Carter». El aliento de Evelyn se cortó. Sus agujas de tejer cayeron de sus dedos. Mercer continuó, ajena a los temblores emocionales que provocaron sus palabras. «Lo comprobé 2 veces, luego 3. El mismo compuesto, el mismo patrón de descomposición, la misma tasa de absorción. El veneno en el vial es el mismo veneno que mató a Henry Carter». Tyler exhaló lentamente, sus peores temores confirmados. «Gracias, doctora». Tyler, su voz se suavizó ligeramente, tanto como la voz de un científico podía. Quienquiera que haya tenido acceso a ese vial tenía móvil e intención. Esto no fue un accidente. Colgó y se giró hacia Evelyn, cuyo rostro se había puesto mortalmente pálido. Ella negó con la cabeza, lentamente, como tratando de hacer retroceder la realidad. «No», susurró, «no. Yo sabía que algo estaba mal, pero envenenado. Henry, ¿por qué alguien le haría eso?» Tyler se arrodilló frente a ella, colocando una mano firme sobre las suyas que temblaban. Porque alguien lo quería fuera y quería todo lo que poseía. Los labios de Evelyn temblaron. «Mason». Tyler no pronunció el nombre, pero el silencio ofreció la respuesta. Su barbilla cayó sobre su pecho, sus hombros colapsaron hacia adentro, como si su cuerpo finalmente perdiera la batalla para mantenerse erguido. Un sonido escapó de ella, un sollozo frágil y quebradizo que trató de sofocar con el dorso de la mano. «Él confió en su hijo», susurró. «Él confió en él». Incluso cuando Mason le hablaba como si no fuera nada, siempre decía que la familia merecía segundas oportunidades. ¿Cómo pudo su propio hijo?
Su voz se rompió por completo. ¿Cómo pudo su propio hijo matarlo? Tyler apretó suavemente sus manos. Las personas impulsadas por la codicia pueden hacer cosas terribles, y Mason tenía todo que ganar al eliminar a Henry: la casa, las cuentas, el control de la herencia. Y cuando se dio cuenta de que usted sospechaba algo, la echó para silenciarla. Evelyn cerró los ojos con fuerza, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Rocky se acercó, apoyando suavemente su cabeza en su rodilla. Ella tocó su pelaje, extrayendo fuerza del calor bajo su palma. Tyler vio cómo el temblor disminuía ligeramente. «Ya no está sola», dijo suavemente. «Cualquier cosa que Mason intentara ocultar, vamos a desenterrarla. Todo». Siguió un largo silencio mientras Evelyn recuperaba el aliento, su determinación volviendo a tejerse lentamente como la bufanda que agarraba. Tyler se puso de pie y sacó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero del bolsillo de su abrigo. Lo puso sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó Evelyn. «Algo que Rocky encontró detrás de una pila de leña», respondió Tyler. «Estaba escondido. Mason no quería que se encontrara». Evelyn dudó, luego abrió el cuaderno. Dentro había columnas de entradas escritas a mano, fechas, números, nombres, y en la parte superior de cada página estaban las iniciales, MB. La mayoría de las entradas eran cortas, codificadas y vagas. Transferencias de tierras, pagos recibidos, consolidación de activos, fase 2, reunión en el silo, traer el contrato. CR espera progreso. Pero algunas entradas eran dolorosamente claras. Henry nunca estará de acuerdo. Eliminar obstáculos. Paso final requerido esta noche. E debe ser retirada de la propiedad. El aliento de Evelyn se aceleró. Se llevó una mano al pecho como para calmar su corazón. Tyler señaló uno de los nombres escritos repetidamente. CR. Creo que Mason ha estado trabajando con alguien. Quizá un promotor o un inversor. Alguien te quería la propiedad Carter lo suficiente como para fomentar una acción ilegal. Evelyn hojeó las páginas, su voz temblando. Henry siempre se negó a vender la casa. Dijo que era lo último significativo que tenía para dejar en herencia. Miró a Tyler. Mason debió de estar furioso. Él no lo veía como un hogar, solo como dinero. La mandíbula de Tyler se tensó. Y no le importaba a quién tenía que herir para conseguirlo. Rocky dejó escapar un gruñido bajo casi como si respondiera al nombre de la página. Evelyn se secó las lágrimas y agarró el cuaderno. Esto lo prueba todo. Esto prueba que Henry no murió de forma natural. Es una prueba sólida, asintió Tyler. Pero es solo el principio. Necesitaremos más para que este caso sea hermético. Mason no se quedará tranquilo si siente que lo estamos persiguiendo. «¿Y si viene a por mí?», susurró Evelyn. «No lo hará», dijo Tyler, con la voz firme como el viento invernal de fuera. «No mientras yo esté aquí. No mientras Rocky esté aquí». Rocky levantó la cabeza al escuchar su nombre. Su cola dio un único y tranquilizador golpe contra el suelo. Evelyn se permitió un pequeño respiro de alivio, aunque sus ojos todavía brillaban con miedo y angustia. «Gracias», susurró. «No sé cómo afrontar todo esto. Henry confió en mí, y yo no supe ver lo que estaba pasando». «Usted no le falló a nadie», respondió Tyler. «Mason ocultó la verdad. Él manipuló la situación. Usted sobrevivió a lo que hizo, y ahora está alzando la voz. Eso requiere fuerza». Ella lo miró, sobresaltada por la convicción en su voz. Tyler se inclinó hacia adelante, su tono se suavizó. «No estás sola en esta lucha, Evelyn. No voy a permitir que enfrente esta oscuridad sola». Sus labios se separaron, temblando de gratitud. «Nunca pensé que nadie volvería a creerme». «Yo sí», dijo Tyler. «Rocky también. Y la verdad hablará por sí misma». Rocky le dio un codazo en la rodilla de nuevo, como sellando una promesa. Se sentaron bajo el cálido resplandor de la cabaña, el fuego crepitando suavemente detrás de ellos. Afuera, las sombras de la noche se extendían sobre la nieve, pero dentro, una pequeña y frágil fuerza comenzaba a crecer dentro de Evelyn.
Una chispa que pensó que había muerto con Henry. No una chispa de venganza, sino una chispa de justicia. Se enderezó lentamente, su voz aún suave pero más firme. ¿Qué hacemos ahora? Tyler miró hacia la puerta, hacia el mundo azotado por la tormenta que esperaba más allá de las paredes de la cabaña. Esta noche descanse, mañana seguiremos el rastro. Mason cree que cubrió sus huellas, pero no contó con Rocky, miró hacia abajo. ¿O con usted? Evelyn tocó el cuaderno, la memoria de Henry envuelta en verdad y secretos, y lo cerró suavemente. Por primera vez desde que su mundo se hizo añicos, sintió el tenue contorno de la esperanza. La noche cayó abruptamente sobre Redwood Hollow, convirtiendo las calles cubiertas de nieve en largas cintas de plata y sombra. El aire era quebradizo, del tipo que se rompía contra la piel y transportaba cada sonido más lejos de lo que debería. Tyler se apretó la bufanda mientras él y Rocky salían de la cabaña. Evelyn finalmente se había dormido, exhausta, conmocionada, pero aferrada a un frágil hilo de esperanza. Tyler le prometió que volvería antes del amanecer. Rocky trotó a su lado, alerta, los músculos ondulando bajo su grueso pelaje negro y tostado. Sus orejas permanecían hacia adelante, su aliento formaba nubes en el frío mientras escudriñaba la oscuridad. Los instintos del canino estaban más afilados esta noche, agudizados por algo en el aire, una amenaza inacabada, un depredador escondido bajo piel humana. La pista de Tyler sobre Mason había llegado de una voz tranquila, la señora Clara Weston, quien le envió un mensaje de texto poco antes de que se fuera. Vi a Mason salir hace una hora, carretera industrial vieja, esos almacenes de allí no son seguros. Clara Weston, a pesar de su edad y apariencia frágil, tenía ojos más agudos que unos prismáticos y el hábito de toda una vida de notar lo que otros ignoraban. Viuda de un trabajador de fábrica, había pasado décadas criando a 3 hijos sola, volviéndose resistente y observadora con cada año que pasaba. Esta noche su intuición resultó invaluable. Tyler siguió el sendero arado hacia el abandonado distrito industrial en las afueras de la ciudad. Hace años, los almacenes alguna vez almacenaban madera, herramientas y maquinaria para empresas madereras. Ahora se pudrían en silencio, sus techos caídos bajo años de negligencia. La mayoría de los lugareños evitaban el área a menos que tuvieran algo que ocultar. Un débil resplandor anaranjado parpadeaba dentro de uno de los almacenes. Tyler se agachó detrás de una vieja máquina cargadora, indicándole a Rocky que se mantuviera agachado. El perro obedeció al instante, presionándose contra el suelo mientras su nariz temblaba. El humo se filtraba por una grieta en el revestimiento oxidado del almacén. Delgado, gris, mortalmente silencioso. Dentro se quemaban papeles. Tyler se acercó, mirando a través de un agujero en la pared. Allí, iluminado por la luz del fuego, estaba Mason Briggs. Mason estaba a mediados de los 30, alto y de hombros anchos, con una mandíbula cuadrada, el pelo castaño corto empapado en sudor y ojos que llevaban el brillo maníaco de la desesperación. Su caro abrigo de lana estaba medio desabrochado, la nieve derritiéndose en la tela, y sus manos temblaban mientras alimentaba documentos a un barril de metal lleno de llamas. No eran solo papeles al azar. Parecían registros financieros, contratos, quizás los restos de la herencia de Henry. Sin rastro, sin pruebas, nadie me quitará esto, murmuró Mason para sí mismo, con voz áspera. La mandíbula de Tyler se apretó. La escena confirmó todo lo que Evelyn temía y más. Susurró, Rocky, listo. El cuerpo de Rocky se tensó, esperando la señal. Tyler entró por la puerta del almacén. Mason Briggs, aléjese del fuego. Mason se giró, sobresaltado. Sus ojos se abrieron al ver a Tyler y Rocky silueteados contra la entrada del almacén. Usted, gruñó Mason, sabía que meterías las narices en esto. Suelta los papeles, ordenó Tyler. Mason dudó. El fuego crepitó violentamente, iluminando su rostro, torcido por la ira y el miedo. ¿Crees que puedes detener esto? ¿Crees que sabes algo sobre lo que me hizo pasar ese viejo? La voz de Tyler se mantuvo tranquila, controlada.
Sé que envenenaste a tu padre y sé que intentaste destruir todos los registros que te conectaban con tratos de tierras ilegales. Por un momento, Mason se congeló, su labio se curvó. Luego se abalanzó hacia una caja de herramientas tirada en el suelo. Su mano se cerró alrededor de una pesada llave inglesa de metal. ¡Rocky, ve! Rocky se lanzó hacia adelante como un rayo, ladrando ferozmente mientras interceptaba a Mason, cortando su escape. El perro dio vueltas, gruñendo, cada movimiento afilado y preciso. La presencia de Rocky obligó a Mason a retroceder, con las manos temblando. «¡Quita a ese perro de encima!», gritó Mason. Tyler siguió avanzando. «Se acabó. Suelta la llave inglesa». Pero la desesperación de Mason superó su razón. Blandió la llave inglesa contra Rocky con un arco salvaje y violento. Rocky esquivó, pero la llave rozó su costado con un golpe metálico agudo. Chilló, un sonido corto y dolorido, antes de recuperar el equilibrio, con el pelo erizado. El corazón de Tyler se encogió. La ira se encendió en sus venas. Mason levantó la llave inglesa de nuevo. Esta vez, Tyler golpeó primero. Se abalanzó, agarrando el brazo de Mason y doblándolo hacia un lado. La llave inglesa resonó contra el suelo de hormigón. Mason empujó hacia atrás, impulsado por el pánico, intentando liberarse. Los dos hombres chocaron contra una pila de palés de madera, haciéndolos caer ruidosamente. Rocky se recuperó más rápido, saltando entre Mason y la salida, mientras Tyler inmovilizaba a Mason contra el suelo con una fuerza experimentada. «No te muevas», gruñó Tyler, esposando las muñecas de Mason a su espalda. Mason se retorció, con el rostro presionado contra el frío hormigón. «No lo entiendes, no tuve elección, me estaba ahogando en deudas, papá no quería ceder la tierra, no lo entendía, esa propiedad valía millones». «Así que lo mataste», espetó Tyler. La respiración de Mason se volvió salvaje, inestable. No se suponía que fuera así, era solo una dosis para enfermarlo, debilitarlo, para poder convencerlo de que vendiera. Pero él no se despertaba, y luego Evelyn empezó a hacer preguntas, ella tenía que irse. Tyler se tragó la creciente furia. ¿Arrojaste a una viuda de 72 años en medio del invierno a morir? La mandíbula de Mason palpitó. Ella se interponía en mi camino. Tyler lo levantó por el cuello. «Vas a ir a la cárcel por asesinato y por todos los tratos ilegales que intentaste ocultar». Rocky estaba a su lado, jadeando suavemente, su costado herido temblando. Tyler tocó el pelaje del perro. «Buen chico, lo contuviste el tiempo suficiente». Rocky empujó su mano débilmente, decidido a mantenerse erguido a pesar del dolor. Tyler guió a Mason hacia la salida, el fuego crepitando detrás de ellos. La nieve se precipitó, fría y áspera, pero el aire sabía más limpio. Afuera del almacén, era como si el pueblo mismo exhalara una verdad que se había obligado a mantener en silencio durante demasiado tiempo. Mason tropezó, maldiciendo en voz baja. ¿Crees que esto cambiará algo? ¿Crees que esa vieja se merece esa casa, ese dinero? ¿No era más que una anciana inútil a la que papá le tenía lástima? Tyler se detuvo y se giró bruscamente, su voz baja con ira contenida. Esa anciana inútil es la única persona en la vida de tu padre que lo amó sin querer nada a cambio. Mason lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada más mientras Tyler lo empujaba hacia la parte trasera del vehículo patrulla. Rocky se instaló en el asiento del pasajero, inclinándose con cuidado para evitar agravar su contusión. Tyler lo revisó a fondo, sus dedos presionando suavemente a lo largo de la zona lesionada. Sin hinchazón importante, sin sangrado, la herida era superficial, pero dolorosa. «Eres fuerte», susurró Tyler. «Te debo una». Rocky apoyó la cabeza en el regazo de Tyler por un momento, solo un gesto fugaz, cálido y leal. Mientras Tyler conducía de regreso a la cabaña, la tormenta de nieve comenzó a disiparse, revelando delgadas vetas de luz estelar abriéndose paso entre las nubes. Por primera vez desde la muerte de Henry Carter, la justicia tenía un nombre, y ya no estaba enterrada bajo el miedo y el silencio.
El amanecer llegó suavemente sobre Redwood Hollow, bañando los tejados cubiertos de nieve en oro pálido. La tormenta finalmente había pasado, dejando tras de sí una quietud tan profunda que se sentía como si el mundo se hubiera detenido a respirar de nuevo. Por primera vez en días, la luz del sol se filtró a través de las ramas escarchadas de los pinos, pintando largas sombras en las carreteras que ahora serpenteaban, despejadas y seguras por el pueblo. Dentro de la comisaría, las luces fluorescentes zumbaban suavemente mientras Mason Briggs estaba esposado en una mesa de metal. Desalineado y derrotado, círculos oscuros ahuecaban sus ojos, su abrigo de lana antes impecable rasgado en la manga por su forcejeo con Tyler. Al otro lado de la sala, dos oficiales, el diputado Alan Ruiz, un hombre latino corpulento con una presencia tranquila pero intimidante, y la sargento Linda Bishop, una mujer fornida de unos 50 años con el pelo plateado y corto y una mirada más afilada que el acero, procesaban las pruebas que Tyler había traído. El diputado Ruiz recogía las pertenencias de Mason, mientras Bishop revisaba la confesión firmada que Mason había cedido bajo presión y culpa. Su tono era seco, pero resuelto. Esto se mantendrá en los tribunales. No verá la luz del día en mucho tiempo. Tyler asintió levemente. Bien, Evelyn merece justicia. Bishop se suavizó un poco. Llamaré al secretario del condado para restablecer sus derechos legales sobre la propiedad y la herencia. El testamento fue muy claro. Mason no tenía autoridad para quitarle nada. Tyler exhaló un aliento que había estado conteniendo desde la noche en que Evelyn se derrumbó en la parada del autobús. Se agachó para rascar la cabeza de Rocky, el canino ahora luciendo un ligero vendaje alrededor de su flanco. Rocky se apoyó en él, su cola barriendo el suelo. Tyler sonrió. «Lo hiciste bien, compañero». La sargento Bishop se cruzó de brazos, observando a Rocky con cariño. «Sabes, creo que él entiende todo lo que decimos. Tal vez más». Rocky ladró una vez como confirmándolo. Tyler firmó el informe final, agradeció a los oficiales y salió. El aire fresco del invierno llenó sus pulmones mientras miraba el cielo que se iluminaba. Hoy era diferente. Hoy llevaba una suavidad que no había sentido en años, tal vez nunca. En la cabaña, Evelyn estaba de pie junto a la ventana, con las manos presionadas suavemente contra el cristal. El sol de la mañana brillaba sobre la nieve como diamantes esparcidos, pintando el mundo con un resplandor que no había visto desde que Henry estaba vivo. Sin embargo, el miedo todavía se aferraba débilmente a ella. Miedo al cambio, a regresar a una vida de la que había sido arrancada. Cuando el todoterreno de Tyler dobló la esquina, se apartó de la ventana, agarrando la bufanda que había terminado de tejer para él. Era azul marino, suave y ligeramente desigual, imperfecta, pero cosida con cuidado amoroso. La puerta principal se abrió. Rocky entró primero, con la cola meneando furiosamente. Luego se detuvo y le dio un suave codazo en la mano como para anunciar: «Se acabó, ya estás a salvo». Tyler lo siguió, la nieve derritiendo en sus hombros, una cálida sonrisa tocando su rostro. «Está hecho», dijo suavemente. «Mason fue arrestado, y el condado está restaurando todo lo que le pertenecía a Henry. A usted». Evelyn inhaló bruscamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de dolor, sino de un alivio tan abrumador que hizo que sus rodillas se debilitaran. Agarró el respaldo de una silla para estabilizarse. ¿De verdad ha terminado? Así es, confirmó Tyler. Está volviendo a casa. El aliento de Evelyn tembló. Hogar. La palabra era frágil, casi extraña. Había pasado meses creyendo que el hogar era un lugar que había perdido para siempre. Tyler se acercó a ella suavemente. «La llevaré allí». Rocky ladró alegremente, absolutamente seguro de que hoy era algo para celebrar. El viaje a Willow Rest Lane fue diferente esta vez. La casa ya no parecía perseguida por la pérdida y la traición. En cambio, la luz del sol llenó las ventanas, revelando la verdadera forma del hogar que Henry y Evelyn habían compartido una vez. El jardín todavía estaba enterrado bajo la nieve, pero Evelyn casi podía volver a ver los tulipanes.
los capullos asomando por la tierra cuando llegara la primavera. Tyler la ayudó a salir del todoterreno. Ella dudó en los escalones del porche, rozando ligeramente el pasamanos con los dedos, recordando cómo Henry solía apoyarse allí por las noches, tarareando tranquilamente viejas canciones country. Rocky se apretó a su lado, estabilizándola mientras caminaba hacia la puerta principal. Tyler la abrió con la llave recuperada durante la investigación. Dentro, la casa se sentía fría, pero no abandonada. El polvo flotaba a través de los rayos de luz solar, y el débil aroma del pulimento de madera de Henry todavía persistía cerca de las estanterías. Evelyn caminó por la sala de estar, tocando la repisa de la chimenea, el sillón, las fotos enframadas que Mason había intentado ocultar. Sus yemas de los dedos temblaron mientras rozaban la foto de Henry. Tyler observó en silencio, dándole espacio para recuperar el hogar que le habían robado. Cuando se giró a él, las lágrimas brillaron, pero sus hombros ya no caían bajo el peso del dolor. En cambio, sonrió. «Gracias, Tyler, por devolverme mi vida». «Nunca la perdió», respondió él suavemente. «Alguien solo intentó quitársela». Ella se acercó, colocando una mano arrugada en su mejilla. «Me recuerdas tanto a Henry. Corazón fuerte, espíritu tranquilo». Su voz se quebró. «Pero también me recuerdas a alguien más. Alguien que no he tenido en mucho tiempo». Tyler tragó saliva, ya sabiendo. ¿Un hijo? «Un hijo», susurró ella. Rocky frotó su rodilla con aprobación. Evelyn se secó las lágrimas. «Tengo una pregunta, querido». Tyler sonrió. «Lo que sea. ¿Permitiría...» Hizo una pausa, reuniendo valor. «¿Permitiría que una anciana cocinara para usted y Rocky todos los días? ¿Me permitiría quedarme cerca? Yo ya no quiero estar sola». Por un momento Tyler no pudo hablar. Recuerdos de su madre, manos suaves, risa cálida, noches pasadas en sus brazos antes de que falleciera, pasaron por su mente. Algo dentro de él, algo frío y doloroso, finalmente se soltó. Él sonrió, brillante, desprotegido, el tipo de sonrisa que no había sentido desde la infancia. «Mi puerta», dijo en voz baja, «siempre estará abierta para usted». «Mamá». La palabra se deslizó de forma natural, sorprendiéndolos a ambos. Evelyn se cubrió la boca mientras las lágrimas corrían por su rostro. Dio un paso adelante, envolviéndolo con sus brazos, temblando, pero llena de una calidez que llenó cada espacio vacío de su corazón. Rocky ladró ruidosamente de emoción, girando en un pequeño círculo antes de apoyarse en ambos. Su cola se meneó tan fuerte que golpeó el suelo como un tambor, celebrando el nacimiento de una nueva familia. Evelyn se rió entre lágrimas. «Míralo, él lo sabe». «Él siempre lo sabe», dijo Tyler, frotando las orejas de Rocky. «Él también ha estado esperando esto». Los tres se quedaron juntos en la sala de estar, la luz del sol entrando por las ventanas, el polvo brillando como bendiciones en el aire, formando la silueta de una familia unida no por la sangre, sino por el amor, la supervivencia y las segundas oportunidades. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía viva, se sentía como un hogar. Redwood Hollow despertó con una suave mañana de invierno, del tipo que se sentía como una disculpa susurrada por las tormentas que habían azotado el pueblo durante días. La luz del sol se derramó a través de los pinos en suaves cintas doradas, derritiendo delgadas costras de hielo en los porches y dando a los bancos de nieve un tenue brillo. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el pequeño pueblo pareció exhalar, en paz, completo y lavado. Dentro de la cabaña de cedro de Tyler Hayes, ahora ya no un lugar de soledad, sino un hogar que florecía con nueva calidez, Evelyn Carter se movía en silencio por la cocina. Llevaba un suave chal de punto sobre los hombros, su cabello plateado recogido en un moño suelto. Su delgado cuerpo parecía más fuerte ahora, vestida de colores en lugar de luto, y sus ojos, una vez vacíos por la pérdida, sostenían un suave resplandor.
Tarareaba suavemente mientras picaba verduras para el desayuno. Su movimiento era lento por la edad, pero lleno de intención. Junto a sus pies yacía Rocky, el pastor alemán de 5 años, que a lo largo de los días se había designado a sí mismo como la sombra leal de Evelyn. Estaba holgazaneando sobre la alfombra de la cocina, su cola golpeando cada vez que la falda. La palabra madre todavía tocaba algo tierno en Tyler, como un moretón que se cura desde dentro. De niño, había perdido a su madre por una enfermedad repentina. Su risa, sus manos suaves, la forma en que siempre le arropaba. Todo eso se había desvanecido en un solo invierno cruel. Había cargado con ese vacío durante 25 años, llenándolo con el deber, el servicio y la resistencia silenciosa. Pero nada la había reemplazado de verdad hasta ahora. Evelyn colocó un tazón de avena en la mesa y le indicó que se sentara. «Necesitas fuerza, cariño. No puedes luchar contra el crimen con el estómago vacío». Tyler se rió suavemente y obedeció. El tazón no era solo comida, era consuelo, recuerdo, amor. Más tarde ese día, visitaron juntos la oficina del condado. Rocky llevaba su chaleco de trabajo, trotando con orgullo a su lado. El edificio era de ladrillo antiguo, con ventanas con adornos blancos y una pesada puerta de roble que crujía al empujarla. Dentro les dio la bienvenida el cálido olor a papel y suelos pulidos. En el mostrador de recepción estaba Harriet Weller, una empleada de mediana edad con ojos color avellana amables y cabello rizado y rojizo. Era baja, de mejillas redondas y siempre olía débilmente a lavanda. Harriet tenía la reputación de ser la madre no oficial de todo el personal municipal. Firme con las reglas, pero generosa con las sonrisas. Oficial Hayes saludó alegremente. «Y esta debe ser la señora Carter. Leí la actualización del caso esta mañana. Me alegro mucho de que se haya hecho justicia». Evelyn inclinó la cabeza cortésmente. «Gracias, querida. Todavía me estoy adaptando a todo». Harriet le apretó la mano suavemente. «Ahora está a salvo. Eso es lo que importa». Tyler le entregó la documentación completa. «Estoy aquí para presentar una petición de tutela legal y reconocimiento de parentesco. Evelyn Carter debe ser reconocida como mi familia inmediata». Harriet parpadeó, conmovida. «Oh, eso es maravilloso. Estará protegida bajo todos los estatutos familiares, médicos, financieros, de emergencia. Nadie podrá volver a obligarla a salir de su casa». Los ojos de Evelyn brillaron. «Nunca imaginé a mi edad que alguien me elegiría». Tyler colocó una mano firme sobre la suya. «La familia se elige mutuamente. La sangre no tiene la última palabra». Harriet sonrió y selló los papeles. «Felicidades, son oficialmente madre e hijo». Rocky ladró como si exigiera su parte en la ceremonia. Harriet se rió. «Sí, Rocky, te añadiremos como familia de apoyo emocional». Rocky hinchó el pecho con orgullo. De vuelta en la cabaña, el nuevo hogar permanente de Evelyn, ella se instaló en una rutina que se sentía a la vez familiar y completamente nueva. Revivió su vieja máquina de coser, colocándola cerca de la ventana para poder trabajar con el sol de la mañana. Reparó los uniformes de Tyler, remendó la manta de Rocky y comenzó a hacer colchas para la próxima feria de primavera. Rocky pasaba horas tumbado a su lado. A veces se dormía con la cabeza en su regazo, roncando lo suficientemente fuerte para sacudir la mesa de costura. Evelyn siempre le acariciaba las orejas y le murmuraba «buen chico, dulce chico», en un tono que tanto ella como el perro necesitaban. Una tarde le cosió a Tyler una bufanda de un verde bosque profundo. Cuando se la puso alrededor de los hombros, los ojos de Tyler se llenaron de emoción, una que rara vez se permitía mostrar. Ella susurró: «Me has dado un hogar de nuevo. Déjame darte calor». Él no podía hablar. Rocky le dio un codazo en la mano como si lo animara a aceptar el amor que siempre lo había esperado en alguna parte del mundo. La escena final se desarrolló en una tranquila tarde de invierno. La nieve se derretía en suaves gotas de los tejados, revelando parches de tierra y la promesa de la primavera. Dentro de la cabaña, la chimenea brillaba intensamente, llenando la habitación con una luz ámbar danzante.
Tyler, Evelyn y Rocky estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. Evelyn había preparado un pequeño festín: pollo asado, pan caliente, puré de patatas espolvoreados con tomillo. Rocky estaba sentado erguido a su lado, con los ojos fijos en Evelyn, con la expectativa educada de un perro muy bueno que sabía que obtendría una golosina. Durante la cena, la risa llenó la habitación con facilidad. Tyler compartió historias de su trabajo, naturalmente. Evelyn recordó a Henry, su juventud, los vestidos que una vez cosió para la mitad del pueblo. Rocky ladró en todos los momentos adecuados, como si él también tuviera historias que contar. Al final de la comida, Evelyn se levantó lentamente y colocó una mano suave en el hombro de Tyler. Su voz tembló, pero no de dolor, sino de una gratitud desbordante. «Gracias», susurró, «por salvarme de aquella tormenta. Pero querido, tú también te salvaste. Dejaste que el amor volviera a tu vida». La mirada de Tyler se suavizó mientras tomaba su mano. «Yo no solo la salvé a usted», dijo en voz baja. «Yo encontré a mi madre en la tormenta de nieve». Evelyn se inclinó y besó su frente. Una bendición, una promesa, un renacimiento. Rocky ladró, su cola moviéndose salvajemente como si declarara: «Así es como comienza una familia». Afuera, las últimas nubes de tormenta se disiparon, revelando un horizonte despejado sobre Redwood Hollow. La nieve brilló al retroceder, dejando espacio para una nueva vida. Y dentro de la cabaña de cedro, 3 almas, una vez rotas por la pérdida, comenzaron a coserse en una familia. No por el destino, no por la sangre, sino por la bondad, por elección, por un amor que se sentía como un hogar. Al final, esta historia nos recuerda que los milagros no siempre llegan envueltos en truenos y relámpagos. A veces llegan en silencio en medio de una tormenta de nieve, vestidos como un joven oficial de policía con un corazón herido, o como un perro leal que se niega a pasar de largo ante un alma abandonada. Dios aún nos sana a través de personas que envía en el momento justo, personas que entran en nuestra oscuridad con nada más que bondad y voluntad de cuidar. Evelyn fue salvada esa noche, pero Tyler también. Uno encontró un hogar de nuevo. El otro encontró una madre que pensó que había perdido para siempre. Así es como trabaja el destino, no eliminando todas las tormentas, sino guiándonos hacia alguien que nos tomará de la mano a través de ella. Y quizás ese sea el milagro más grande de todos. Mientras caminamos por nuestras propias luchas diarias, que esta historia nos recuerde a buscar las huellas tranquilas alrededor de nosotros. A veces, el milagro por el que estamos orando ya está en camino. A veces, nosotros somos el milagro que alguien más está esperando.